Bienvenidos al webinar de la corporación ST&G, Selección de materiales para la fabricación de encajes protésicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los materiales de fabricación que están disponibles por parte de ST&G y cómo aplicarlos al encaje de manera efectiva para poder obtener un mejor rendimiento y longevidad. ¿Qué se le viene a la mente cuando mencionamos fibra de carbono? ¿Es quizás rigidez? La rigidez no es en realidad fuerza, pero es una propiedad diferente. Cuando se lamina la fibra de carbono se pone muy rígida. Por naturaleza es rígida y es por eso que es más difícil obtener flexibilidad cuando y donde lo necesitemos. Y algo muy interesante en estos días son las discusiones acerca de los encajes blandos, encajes flexibles versus encajes muy rígidos y también hay variaciones de en medio. Vamos a hablar de la matriz, pero en este caso, cuando hablamos de la matriz, nos vamos a referir a lo que mantiene unidas las fibras. Pensemos en el concreto. Le ponemos agua, lo mezclamos con arena y grava y obtenemos una matriz muy fuerte. Pero aún así, pues se necesitará algún tipo de vara o varilla para reforzarlo. Ahora, si la proporción del material no se mezcla de una manera correcta y se inicia el proceso con un concreto de bajo rendimiento, pues al final se tendrá una matriz de concreto de bajo rendimiento también. Quizás alguna vez ha visto que el concreto se desprende o se desmorona. Si no se usan varillas para reforzarlo, la estructura se va a caer, ¿cierto? Pues esto mismo ocurre con los encajes que hacemos. Hacemos los encajes usando una técnica de infusión al vacío donde utilizamos una proporción de 40% resina y 60% fibra. Si variamos en estos porcentajes, entonces vamos a correr el riesgo de fabricar un encaje muy flexible que puede no tener mucha resistencia si hay muy poca resina, o un encaje que es muy pesado con demasiada resina que será propenso a fallar porque ahora tenemos exceso de esta y nada con que reforzar en algunas áreas donde la resina tiende a concentrarse. Por eso es muy importante tener en cuenta qué resina estamos usando, porque la resina en sí contiene cierta propiedad de resistencia, al igual que otras características. Por ejemplo, poliéster, éster de vinilo, acrílica o epóxica. Estos son tipos de resina muy comunes que he nombrado de menor a mayor resistencia. Así que debemos considerar sus propiedades y también la compatibilidad con los otros materiales y los efectos que estos pueden tener en la salud. Hablemos de la resina de poliéster. Su resistencia es menor que la de la resina acrílica o epóxica y tiene un problema de adhesión a esta última de manera efectiva, lo cual generalmente se usa para recubrir la fibra de carbono durante el proceso de fabricación. Así que el problema no es únicamente su baja resistencia. No se adhiere a la fibra de carbono de manera fácil y también libera ciertos gases tóxicos que definitivamente pueden ser nocivos para la salud. Una manera de verificar con qué estamos trabajando es mirando la ficha de datos de seguridad de materiales. Si la ficha menciona estireno o subproductos de estireno, entonces esto significa que es una resina hecha a base de poliéster. Aquí podemos observar en la parte de abajo
hay una nota en letras un poquito más pequeñas que dice: generalmente no se recomienda para uso con aplicaciones estructurales con fibras de carbono o aramida. Y esto fue basado en un estudio que encontramos nosotros en el internet. Aquí hay una etiqueta. Es una etiqueta de advertencia de la resina y se puede ver dentro del círculo que dice estireno, el cual no es una sustancia muy buena para respirar. La resina acrílica es muy común en nuestra industria y mucha gente la usa. En su mayor parte no es tan tóxica, pero lo único es que no tiene un olor muy agradable. Si dejamos reposar la resina acrílica en su envase durante mucho tiempo, pues va a comenzar a separarse. Y el acrílico es muy sensible a la proporción mixta dentro de la lata, así que antes de abrirlo es buena idea agitarlo bien para mezclar bien los ingredientes. Si tenemos una resina 80-20, lo cual es muy común, entonces esto significa que vamos a tener 80% de rigidez y 20% de resina flexible, y se separarán ya sea hacia la parte superior o a la parte inferior. El punto es que vamos a obtener más de una resina que de la otra entre más nos acerquemos hacia el final del envase. Entonces, si lo que queda en el fondo es el 20% de resina flexible, significa que no agitamos bien el envase. Y pues esa es una de esas cosas que es bueno tener en cuenta. También la resina acrílica o cualquier resina que usemos será sensible a la proporción con la que mezclamos el endurecedor. Si le ponemos más o quizás menos del 2% de endurecedor para la acrílica, vamos a poner en riesgo el producto final de la laminación. Si esto ocurre, entonces el proceso de endurecimiento podría ser muy caliente o podría también crear muchas burbujas, lo cual ocurre cuando queremos apresurar el proceso del laminado. Así que es bueno asegurarse de las medidas exactas usando una balanza. Ahora, la resina acrílica carbono tiene una mezcla diferente al 80-20. Es aquí la que está en la parte derecha, el envase o la foto de la parte derecha. Y esta es menos viscosa y también puede humedecer materiales de fibra de carbono más fácil. 80-20 es más viscosa, entonces esto hará que burbujas de aire quizás queden atrapadas, por decirlo así. Y este es un aspecto que de verdad hay que tener en cuenta, y vamos a hablar también de por qué la fibra de carbono es más susceptible a crear burbujas más adelante en la presentación. Cuando se trata de pigmentación, tenemos que estar seguros de que sea 2%, sin variar este porcentaje agregando o quitando, porque si por ejemplo añadimos más, entonces lo que sucederá es que esto puede ablandar el laminado. Otra cosa también es que durante el proceso de distribución de resina se puede obtener partes oscuras o más claras, y en ocasiones también se pueden observar rayas en la laminación. Hablemos de la resina epóxica. En su mayor parte no es tan nociva como lo es éster de vinilo o la resina de poliéster. El endurecedor es usualmente más corrosivo. De cualquier manera, es buena idea tener algún tipo de ventilación, sin importar el tipo de resina que estemos usando.
ya sea resina acrílica, que huele mal, o epóxica, que también no tiene un olor muy agradable que digamos, ya que esto puede causar irritación en las fosas nasales. Por eso es importante tomar precauciones con las resinas. Estas son simplemente algunas imágenes de ciertas resinas. Hemos usado la Restec, que es la que está en la parte derecha, y también la ER, la que está en la mitad, pues la cual en nuestro caso es fácil de conseguir. Y claro, cuando se trata de resinas, desde poliéster subiendo a epóxica, el costo será más alto por su calidad. Siempre es bueno revisar la ficha de datos de seguridad de materiales. Si dice estireno en alguna parte, entonces eso significa que no es resina epóxica como pensábamos. Varias fuerzas ocurren en un encaje y vamos a hablar más de eso. Pero lo que vamos a utilizar como referencia es esta parte de la fase de la marcha. Es durante el soporte de una sola extremidad, básicamente durante la fase media de apoyo, donde la persona trata de equilibrar la prótesis y avanzar el pie hacia adelante. No vamos a enfocarnos en otras fases, solo vamos a enfocarnos en esta porque aquí ocurren varias cosas, más de lo que nos podemos imaginar. Podemos ver dónde están las diferentes fuerzas solo dentro de esta parte del ciclo de la marcha. Hay una carga que ocurre en la parte superior de la prótesis y viene del peso corporal. Tenemos la carga hidrostática dentro del encaje y también el equilibrio correctivo. Vamos a obtener un movimiento también de torsión. Otra cosa que tenemos es la fuerza contraria ascendente del suelo empujando hacia arriba en la prótesis, porque por mucho que el paciente esté cargando la prótesis, va a obtener esa misma fuerza contraria del suelo empujando hacia atrás. Nosotros aquí hemos visto diferentes tipos de encajes protésicos. Afortunadamente se ha tenido la oportunidad de viajar a varias partes del mundo y visitar muchos laboratorios. Y pues algo que nos gusta hacer por curiosidad es observar cómo es que en estos lugares hacen las cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos un encaje y esta media era aproximadamente un cuarto de pulgada de ancho o 6 milímetros más o menos y era una media tubular de algodón. Ahora, si hablamos de economía en cualquier parte del mundo, las medias tubulares de algodón son fáciles de conseguir y no son muy costosas. Pero un problema es que si usamos una media tubular tan gruesa como esta, vamos a terminar fabricando un encaje muy pesado, muy voluminoso o abultado. El otro problema es que no vamos a obtener la mayor resistencia al peso con este material. No es tan fuerte como una media tubular de nylon y aparte de eso va a absorber más resina, lo que significa que el encaje saldrá muy pesado y muy grueso. La mayoría de estos encajes usan un liner o forro de espuma dentro. Así que ahora tenemos el liner de espuma y el grosor del encaje por fuera. Y pues eso es mucho material para usar o para ponerle a la rodilla. Otra cosa es que si miran la foto que está en la parte izquierda, fíjense dónde está el dedo pulgar. Fíjense dónde está descolorado. Y nos pudimos dar cuenta de que eso era falta de resina. Habían burbujas. Es más, hacia la parte de abajo del encaje, en la parte interior, se puede ver una tonalidad más clara.
Eso es por el adaptador del encaje que laminaron y está muy cerca de la superficie en el interior. Y hemos visto cómo es que estos encajes no funcionan, porque el componente ha sido empujado hacia adentro del encaje porque no había material suficiente para reforzarlo entre el adaptador del encaje y su parte interior. Recuerden que dependemos primeramente de la resina y después de los materiales de refuerzo para el encaje. La mayoría de lugares donde usan medias tubulares de algodón usan resina a base de poliéster y pues con esta combinación vamos a terminar con un encaje de no muy buena calidad. Lo mejor es pensar en sacar el máximo provecho de todos los materiales que usamos para laminar, porque así vamos a obtener un producto de alto rendimiento. Los materiales de alta calidad funcionarán y proveerán un resultado de alta calidad, pues lo que significará menos problemas y también más duración. Aquí vamos a poder ver que hay algunas de las fuerzas típicas que actúan sobre el encaje, pero en este caso esta se está enfocando en la torsión. Veamos esta gráfica. Si miramos la parte de la fase de apoyo, que es ahí esa parte en letras azules donde dice stance face o que está cerca como de ese cilindro, si vemos esa versus la parte de la fase del balanceo, que es la que está en la parte derecha, letras azules otra vez, que dice swing face. Aquí se puede ver cómo esta curva se desvió o cambió bastante, ¿cierto? Esto muestra cuánta rotación en la torsión ocurre en la prótesis. O sea, mientras la persona camina, está poniéndole carga a la prótesis y obteniendo algo de torsión, porque cuando hace ese contacto con el pie, se obtiene un movimiento lateral y cuando se acerca al prebalanceo, está girando sobre el pie y ahí hay un cambio y ahora se empieza a rotar hacia la otra dirección mientras que el movimiento va llegando al dedo gordo del pie. Es un movimiento muy dinámico el que está ocurriendo y pues esto es algo que toca tener en cuenta. Cuando miramos la carga, ya sea transfemoral o transtibial, podemos ver que durante la carga vertical tenemos también una carga hidrostática interna que es del contacto total. Y lo que esto está tratando de hacer es abrir de golpe el encaje por todo ese peso. Y pues el encaje está tratando de contrarrestar eso y reducir parte de ese movimiento y ese peso. Así que tiene que disipar todo lo que está ocurriendo. En un encaje transtibial, si se trata de una laminación sólida, tenemos toda la superficie del encaje para cargar. En uno transfemoral, si tenemos alguna ventana cortada, pues ahora la mayor parte de esa carga se va a transferir al marco porque la parte interior flexible del encaje se va a expandir, permitiendo más de esa presión hidrostática en el marco. El otro factor, por ejemplo, es donde hay zonas óseas y cuando se está cortando el material, aliviando eso. Ahora estamos distribuyendo parte de esa carga de esa área ósea al área circuncidante dentro del encaje. Así que no queremos cortar arbitrariamente parte del marco rígido en las áreas de alivio de alta presión que podrían ayudar a dispersar parte de la carga o del peso, sino más bien dejarlo intacto en esa zona ósea para ayudar con la integridad del encaje y también a dispersar esa alta presión. Así que de nuevo, ahora tenemos esta carga de torsión donde estamos tratando de equilibrar en la extremidad y se puede ver la fuerza contraria. Tenemos la fuerza del pie,
la fuerza de la parte inferior y superior del encaje, donde el miembro está tratando de añadir algo de torsión para proporcionar algo de equilibrio al peso corporal. Además, al mirar el lado transfemoral, se puede ver en la parte inferior derecha, donde está la flecha, y eso también se aplica al lado transtibial, que es un área de muy alta tensión. Y lo que quiere hacer en el lado transtibial es que en realidad está tratando de romper ese encaje en ese radio inferior donde esa ventana es un área de muy alta tensión. También tenemos la contrapresión. Nos referimos a esto como un empujón. Si tenemos un encaje similar al que tiene la persona en la imagen derecha, pues aquí la persona está parada en un encaje que está envuelto en cinta de yeso a la que le llamamos nosotros C-form, forma C, y también en cinta de fibra de vidrio o R-form, forma R. Esto fue durante una demostración que hicimos con el Maglock. Habíamos envuelto la extremidad con la cinta de yeso, la C-form, forma C, con el dummy o disco del Maglock con tornillos en los 4 agujeros enroscados con la intención de poner un adaptador de encaje de 4 agujeros allí después de que lo reforzara con la fibra de vidrio, la R-form, alrededor del extremo distal. El señor quería probarlo, así que le dijimos, bueno, está bien, puede caminar por ahí unos 20 o 30 minutos, pero no más que eso. Y por favor no suba y baje las escaleras, pues porque es temporal y podría fallar o romperse. Pues lo que ocurrió es que no vimos al señor por unas 3 horas y él continuó trabajando. Estábamos siendo pues muy cuidadosos, pero por experiencias pasadas sabíamos que estaría bien con la cantidad de material que le habíamos puesto. Pues el punto es que esto no difiere de cuando hacemos una laminación de encaje, pero no proporcionamos ningún material de refuerzo para evitar ese empuje. Es importante atar el componente para evitar que se desprenda. Si pensamos en hacer diseños con compuestos y si por ejemplo observamos el campo aeroespacial, la mayoría de los aviones tenían alas de aluminio. Antes del aluminio, algunos aviones usaban madera. Pues es común que el ala de un avión comercial tenga una piel de aluminio con una estructura de aluminio en el interior. Este material es muy ligero, pero es fuerte y está hecho para flexionarse o doblarse. Y podemos ver lo recto que se mantiene cuando está estático, pero pues cuando ya está en el aire empieza a doblarse, ya que está diseñado para hacer esto. Cuando miramos, por ejemplo, la foto de la izquierda de un Boeing A787, vemos que la estructura de las alas es completamente compuesta. Cuando se usan compuestos, la mayoría de las piezas que están buscando diseñar van en una ala muy grande o muy larga, como esta. Se puede ver cómo cambia de forma y se dobla. Y es que está hecha para flexionarse o doblarse unos 3 metros o 10 pies y a veces hasta más, lo cual es bastante. Si no estamos acostumbrados a ver algo así y vamos en el avión y miramos por la ventana y vemos las alas flexionándose tanto, pues vamos a pensar que se van a desprender del avión. Pero pues en realidad están diseñadas para hacer eso. También se puede ver que a unos 8 metros o 26 pies
la flexión máxima es de 150% y eso es mucho. Es más de lo que el ala del 747 fue diseñada para flexionarse a un máximo de 6.4 metros o 21 pies. Ahora, si comparamos esto con lo que nosotros hacemos, un pie protésico es en sí muy corto, tiene un radio muy apretado y ajustado. Y aunque queremos obtener un movimiento de respuesta dinámica por parte de este, es muy diferente a un ala. Con algunos de estos pies hemos visto dónde es que fallan y es exactamente donde apunta la flecha, ahí en la foto. Y no es necesariamente porque el pie fallara, sino en cómo lo está usando el paciente. Por ejemplo, el señor Jeff Honma, quien es el director técnico de la compañía, él menciona que cuando él trabajaba en el hospital Shriners para niños, tenían pacientes que iban al hospital a su chequeo y pues cuando llegaban se daban cuenta que la quilla estaba rota. Y pues él les preguntaba qué había pasado o qué estaban haciendo cuando había ocurrido eso. Y pues la respuesta que usualmente les daba era que, oh, es que estaba intentando quitarme mi prótesis, pero no salía, entonces puse mi otro pie en el pie protésico y se desprendió. Bueno, la cuestión es que en ese caso se está recibiendo una carga muy alta en la dirección opuesta a la que el pie fue diseñado para cargar. No fue diseñado en sí para cargar la parte superior de los dedos del pie, con ellos tratando de quitarse una prótesis que va a ser una carga negativa muy alta, por lo que va en contra del diseño y de la manera como se colocó la fibra y luego comienza a delaminarse en esa curva cerrada. Cuando hablamos de encajes y estamos tratando de abordar algunas de las cargas que están ocurriendo, especialmente la carga corporal, la carga vertical y la carga hidrostática interior, podemos añadir lo que llamamos fuerza de aro, poniendo una capa circunferencial de material de refuerzo o alrededor. Pues esto sí, normalmente lo hacemos por costumbre. Y esto lo que está haciendo es estabilizar la forma y reforzar la zona poplita. En esta foto de demostración se puede ver cómo la fibra de carbono se aplica en la apertura. Si tenemos cuidado, también podríamos recortar donde está la fibra de carbono para que se mantenga dentro de la línea de corte. Entonces, de esa manera, cuando estamos cortando el encaje, no tenemos que preocuparnos por pulir esto y exponer las fibras. A veces pues las fibras pueden quedar expuestas y llegan a cortar el liner o hasta causar una irritación en la piel del paciente. Algunas cosas en las que hay que pensar con los materiales de refuerzo son dónde lo estamos aplicando, cómo lo estamos aplicando y pensar de antemano cuando estemos recortando y terminando el encaje. La fuerza del aro ayudará al encaje, también donde se ve en la foto, donde tenemos las tiras de refuerzo de manera vertical y cuando conseguimos esa intersección del aro, con estas tiras de refuerzo obtenemos el efecto de 0 a 90 grados de las fibras una encima de la otra. De esta manera se evitará que se tuerza hacia adelante y hacia atrás y que se desvíen porque pues tenemos ahora una capa de refuerzo muy fuerte de 0 a 90. Cuando observamos la carga de torque durante el equilibrio de una sola extremidad, una de las cosas que ayuda a abordar esta carga son los puntales.
la colocación media, lateral, anterior, posterior que normalmente deberíamos aplicar. Si pensamos ahora, por ejemplo, en una viga en forma de I mayúscula, y esto tiene que ver con la construcción de edificios comerciales altos, la viga se ve, por ejemplo, como la de la foto de la parte superior izquierda. Bueno, en realidad nosotros no usamos este tipo de viga de acero en una prótesis porque obviamente es muy pesada y muy abultada. Cuando hablamos de una viga compuesta, como por ejemplo la que está en la foto en la parte inferior izquierda, vemos que su forma pues no es exactamente a la de la otra viga, ¿cierto? A la de la viga de I mayúscula. Pero lo que sí sabemos es que es muy efectiva. Cada vez que mencionamos la viga en forma de I a lo largo, pues nos estamos refiriendo es al efecto que tiene la separación de los materiales. El señor Glenn Choi, quien es el presidente de la compañía STNG y también ingeniero mecánico, dio una charla muy profunda acerca de lo que es el efecto de viga en forma de I mayúscula. Pues él mencionó que cuando se hace una viga de acero en esta forma, donde los bordes superior e inferior están a una distancia adicional de 25 milímetros o 1 pulgada, y bueno, en nuestro caso sería el material para reforzar que utilicemos. Si añadimos una capa adicional de separación, entonces tendríamos dos de estas capas. Entonces, si haríamos eso, la magnitud de la rigidez se triplica. Y se triplica únicamente por haber añadido una sola capa extra de material. Por ejemplo, estamos haciendo un encaje donde tenemos dos capas de fibra de carbono separadas por una capa de night glass. Ahora comparémoslo con un encaje que tiene dos capas de fibra de carbono separada por dos capas de night glass. Esa capa adicional nos triplicará la magnitud de la rigidez. Después de haber escuchado esta técnica y haberla intentado con fibra de carbono, quisimos entonces ver cómo funcionaría con NSP. NSP es un material único para STNG. Entonces lo que hicimos fue hacer una viga en forma de I con night glass, que es nylon y fibra de vidrio. Y en la foto que está en la parte superior izquierda, como pueden ver, lo que hicimos fue cortar cinta unidireccional NSP en dos a lo largo y después insertamos NSP dentro de la media tubular de night glass, así como se ve en la foto de la parte inferior izquierda. Después la doblamos por la mitad, como muestra la imagen de la parte superior derecha, y fíjense cómo es que está doblada de adentro, donde ahora tenemos dos capas de night glass separando NSP. Para evitar que la cinta se mueva de lugar dentro del night glass, la cosimos una a la otra por la mitad del night glass y después la doblamos por la mitad. Eso nos permitió aplicarlo al yeso de una manera más fácil y también mantener la cinta en su lugar. Sostuvimos ese diseño de viga en forma de I en su lugar con cinta adhesiva doble. Esta se derretirá en la laminación sin problemas y la verdad es que fue mucho más fácil que usar adhesivo en aerosol. El diseño de la viga fue aplicado entre las cuatro capas de la media tubular de nylon y el resultado fue que las tiras de refuerzo estaban increíblemente rígidas y este encaje fue hecho de tan solo 4 tubulares de nylon con resina acrílica. Como esta combinación produce un encaje flexible, uno puede notar la diferencia entre un área que no tiene tiras de refuerzo al área donde hay una tira de refuerzo muy rígida.
Como vemos, NSP responde muy bien a la teoría del diseño de viga en forma de I cuando la aplicamos a la separación de las fibras. Algunas de las fuerzas que están en un encaje son muy altas. Aquí se puede ver cómo el componente en este pie, el cual monta el pie al pilón, se rompió. Es un pedazo grande de acero inoxidable y el acero inoxidable es muy fuerte, pero se puede ver que hizo que esto fallara. Y sí, es lo suficientemente fuerte como para hacer que esta parte falle y esto nosotros lo vimos en un lugar al que fuimos y nos hizo dar cuenta de cuánta fuerza está ocurriendo dentro de una prótesis. Así que pues en esa ocasión, por curiosidad, les preguntamos qué tipo de paciente había tenido este problema. Pensamos que quizás se iba a tratar de un hombre de gran peso que a lo mejor estaba trabajando en construcción o algo parecido. Pero para sorpresa, la respuesta que recibimos fue no. Esto le ocurrió a una mujer que estaba montando a caballo. Cuando alguien se baja y se sube de un caballo, se produce un gran impacto, lo suficientemente fuerte para hacer que algo así pase. Solo pensemos en lo que está ocurriendo en el encaje. Por eso, si se hace el encaje correctamente, esto no tiene que suceder como en este caso. Si nos fijamos en el empuje y seguimos hablando del empuje, esto ocurre con la carga de la prótesis donde la tierra está empujando hacia arriba. Y una de las formas de contrarrestar esto es añadir algún material de refuerzo. Esto se puede resolver simplemente aplicando al menos una doble capa de material de refuerzo bajo el componente. Por ejemplo, en la segunda imagen hay dos capas de material trenzado aplicado antes de que se pusiera el adaptador del encaje. Se puede ver cómo está escalonado y solo necesita estar escalonado o alternado lo suficiente para tener material bajo las puntas o el componente. Para ayudar a distribuir la carga y para tener un componente estable, pues es bueno soltar o desbaratar un poquito la trenza y pasar alguno de los hilos a través de los agujeritos, de los huequitos del adaptador, así como se muestra en la tercera foto. Esto realmente anclará el componente para que no se mueva. Además, para mezclar los bordes escalonados o alternados, se puede desbaratar un poco los extremos de la trenza para que queden hebras largas. Y estas hebras se van a mezclar muy bien y ni siquiera se va a ver la transición. Para completar, otras dos capas escalonadas serán atadas en el adaptador del encaje. Este encaje en particular tiene cuatro capas escalonadas empezando desde el extremo inferior justo encima del adaptador del encaje y luego una tercera capa terminando justo encima de esto. Luego también una segunda capa escalonada hasta encima del área poplitea y la última capa hasta la parte de arriba. Alrededor de las orejas, por decirlo, es flexible, pero a medida que bajamos por el encaje, justo encima del área poplitea, se vuelve cada vez más rígida y hacia la tercera capa aún más y así sucesivamente a medida que nos dirigimos hacia la parte de abajo. Esto está ayudando en la prevención de ese empuje y que se desprenda. También en la imagen observen que hay dos capas de night glass que están allí para aumentar el efecto del diseño de viga en forma de I mayúscula para las dos capas exteriores de NSP. Este encaje en particular no tenía ninguna cinta en él, por lo que se podía sentir
cómo las capas se estaban sumando a la estructura. Si se hubiera añadido esa cinta, pues definitivamente habría sido mucho más rígido. Ahora, esto es lo que estamos tratando de evitar. Si miramos el encaje, podemos ver cómo el componente se desprendió. Resulta que recibimos una llamada a la empresa para hacernos saber que había una parte que había fallado y nos habían enviado algunas fotos. Noten cómo quedó el componente. Y más interesante aún es si nos fijamos en lo que queda de la laminación en el área de amarre. Solo hay una cuerda en la resina en esa parte y la cuerda no se saturó completamente. Este es un buen ejemplo del por qué es bueno tener fibras compatibles con la resina que usamos. Esta foto que ven en pantalla fue enviada al señor Jeff Honma, quien es el director técnico de la compañía, y tan pronto como la vio, supo inmediatamente lo que había pasado. Porque si miramos hacia abajo a lo que se supone que es un encaje laminado en esta imagen, vemos que tenía espuma de uretano y no hay laminación. Y si tratamos de unir este componente en la espuma, este es el punto de vinculación más débil. La espuma no se une bien a muchas cosas a menos que sea sellada con resina. La espuma también va a empezar a aplastarse y empezará a fallar. Y entonces esto va a crear un micromovimiento de la pieza, porque ahora la espuma comenzará a fallar y está permitiendo que la pieza se mueva debido a la carga. Aunque es un micromovimiento, pero pues con el tiempo es un movimiento repetitivo y es como por ejemplo cuando se tiene un pedazo de aluminio y se empieza a doblar de un lado a otro muchas veces. Entonces comienza como a arrugarse, lo que significa que está empezando a fallar y llega al punto de partirse por la mitad, todo sin necesidad de usar herramientas. Se puede ver cómo hay un crujido ahí en la punta, un crujido de la punta en el cuerpo del componente redondo, y eso es por el micromovimiento que lleva a la falla por fatiga. Todo esto se debe a que se puso este componente en la espuma que no tiene ningún valor estructural, especialmente en la parte de abajo de un encaje para apoyar un componente. Obviamente debería haber sido laminado. En esta foto podemos ver la espuma y también podemos ver el componente que fue adherido directamente en la espuma con solo una masilla o arcilla muy ligera. Normalmente la espuma se sella con al menos resina selladora para ayudar a unir la masilla ligera, pero aquí ni siquiera le habían puesto resina selladora. De cualquier manera, para hacer un encaje integral debería haber sido una capa de laminación y luego se une ese adaptador de encaje a la laminación y luego se atan las capas de refuerzo. Si miramos la imagen podemos ver claramente cómo la mayor parte de lo que fue laminado era de la capa externa de Night Glass o algo del, no sé, algo aparte que la fibra de carbono, porque la capa de fibra de carbono se ve como una sola capa en la laminación y tampoco parece que tenga ninguna cinta de refuerzo ahí. Por lo tanto, pues si había tanta fuerza donde se moverá, donde se fatigará y arrancará, debería haber habido al menos dos capas de la trenza debajo del componente y una trenza adicional con cinta de refuerzo atada en la parte superior del componente para este encaje laminado. Hay diferentes tipos de materiales que tenemos a nuestra disposición.
La mayoría provienen del desarrollo de la industria aeroespacial. Ahora, para nuestra industria hay muchos más materiales disponibles y NSP es uno de ellos. NSP es un material relativamente nuevo. No es fibra de vidrio y es una buena opción que se puede tener en cuenta como alternativa en vez de la fibra de carbono. El proceso de manufacturación puede influenciar en el material que usamos y eso es algo que toca tener en cuenta. Por eso vamos a hablar un poco acerca del proceso de manufacturación de la fibra de carbono. En la parte izquierda podemos ver una imagen que representa el flujo genérico de cómo la fibra de carbono es elaborada. Vamos a hablar de las diferentes etapas de elaboración. Pues todo empieza con un material como base llamado poliacrilonitrilo, también conocido como PAN, PAN, el cual es una mezcla de productos hechos a base de petróleo. Este material pasa por un proceso de baño, por así decirlo, donde se añaden otros ingredientes y producen una fibra, la cual se lava y se estira y se convierte en lo que se conoce como precursor. Este material se seca y comienza a tener una textura como hilo, color blanco, y entonces pasa a otro proceso. En este proceso es donde se oxida y se convierte en lo que llamamos pre-ox. Y de verdad que hay muchos términos para todos estos materiales después de cada proceso. Pero bueno, este pre-ox pasa por un proceso de carbonización, el cual empieza a refinar la fibra en un carbono mucho más puro entre más pase por ese proceso. O sea, entre más pase por el proceso, más puro. Una de las cosas que puede influenciar el grado o la calidad del carbono no es únicamente cuánto tiempo se carbonice, sino también la calidad del poliacrilonitrilo o PAN con el que empezamos el proceso. Entre más alta sea la calidad del material mientras pasa por el proceso de oxidación y carbonización, pues mejor calidad de carbono vamos a obtener. Después pasa por el proceso de grafitización, donde esencialmente recibe un tratamiento térmico para incrementar la resistencia del material. Después de todo esto, de la oxidación, incineración, grafitización, la fibra de carbono no se va a adherir automáticamente a la resina. Si digamos a este punto del proceso intentáramos laminar la fibra de carbono, esta no se pegaría a ningún tipo de resina. Pues dado que tiene problemas de adherencia a la resina, tiene que pasar por una fase adicional donde se oxida para el grabado de superficie. Esto ayuda al recubrimiento o dimensionamiento, como se le llama, a unirse y suele ser usualmente a epoxi. Entonces va a la estación de bobinado donde cada una de esas fibras se agrupan en un hilo. Ahora, dependiendo de cuántos de los hilos de fibra de carbono individuales se clasifiquen y se junten, entonces se va a obtener la calificación K. Esto puede variar, por ejemplo, de 2K a 48K y depende de la calidad del carbono, lo que le permitirá tener una calificación K más baja. Pues usualmente entre menos calificación tenga el carbono, como por ejemplo 3K, más costoso será y es más difícil de encontrar en el tamaño de trenzado que nosotros aquí usualmente utilizamos. Por ejemplo, 3K es más que todo usado para aplicaciones automotrices porque tiene un acabado muy llamativo y es muy fuerte.
Un dato interesante también es que usualmente la cantidad de material a base de poliacrilonitrilo o PAN con la que se empieza el proceso es la misma cantidad de fibra de carbono que vamos a obtener, pero a la vez dependerá de la clasificación K que tenga. Esto ocurre en parte a que durante el proceso de manufacturación se obtendrá una cantidad correspondiente de material de fibra de carbono 3K que será menor que la cantidad de material de fibra de carbono 12K. Entonces tendremos más 12 que 3 debido al proceso de refinamiento de oxidación para obtener el pre-ox y al proceso de carbonización por la cantidad que la fibra permanece en cada proceso. En nuestro sector, la fibra de carbono más común es la 12K. Últimamente la 6K ha sido más accesible y ese es uno de los grados que STNG tiene. La técnica de fabricación es otro aspecto que puede influenciar en cómo salen los encajes. Por ejemplo, si vertemos la resina en la bolsa PVA, prendemos el sistema de vacío, desamarramos la bolsa y en vez de dejar que la resina fluya por sí misma bajo el vacío y la gravedad y la apretamos rápidamente, de inmediato, lo que sucederá es que atraparemos burbujas de aire bajo el componente. Por lo tanto, la mejor manera de evitar esto es dejar que el vacío y la gravedad alimenten lentamente la resina en el área. Eso es mejor en vez de desatar y dejar que baje rápidamente. Desatamos lentamente la bolsa y comenzará a trabajar por sí misma en las pequeñas áreas y tratará de sacar todo el aire casi por sí solo. Lo mejor que podemos hacer es intentar ayudar a la laminación tanto como sea posible, incluso si por alguna razón nos urge mucho terminar el encaje. Es de verdad mejor tomarse un poco de tiempo en vez de apresurarse y terminar con burbujas de aire la laminación. Pues así vamos a tener que volver a hacer todo de nuevo, lo que obviamente va a tomar mucho más tiempo. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que puede suceder si la resina no es compatible con la fibra de carbono. Como se puede ver aquí en esta imagen, quedaron algunas burbujas de aire en la laminación. Lo más probable es que esto se deba más a la prisa y no a prestar atención durante la laminación, porque se supone que, por ejemplo, epoxi o la resina epóxica tiene la mejor compatibilidad con la fibra de carbono y aquí en este caso se usó resina epóxica y se pueden aún así ver claramente las burbujas que quedaron. Por esta razón se recomienda utilizar este material conocido como Vivac, como se dice en inglés, en el interior para los encajes de vacío elevados, ya que las burbujas pueden provocar una fuga en el sistema que puede ser difícil de detectar y encontrar. Así que toca ser cuidadoso porque muchas personas tiran este producto Vivac, luego hacen la laminación interna ya que no quieren arriesgarse a tener que hacer de nuevo una prótesis después de que se ha terminado porque se estaba filtrando o fugando. NSP es una fibra muy única que tiene 10 veces más resistencia al impacto que la fibra de carbono,
pero es la mitad de rígida que la fibra de carbono. Esto permite la capacidad de diseñar o añadir rigidez dinámica en el encaje. Hablamos antes del efecto del diseño de viga en forma de I mayúscula en la separación de las fibras, ¿cierto? Si queremos un encaje rígido, podemos separar las fibras de NSP con una capa extra de Nylon Glass, que como ya mencionamos es nylon y fibra de vidrio. Hemos hecho algunas pruebas donde teníamos 2 capas o 4 capas de separación y nos dimos cuenta que había una diferencia dramática en la rigidez que se mostraba en algunas de las pruebas de impacto que hicimos con estos encajes. Y vamos a hablar de algunas de las pruebas iniciales realizadas más adelante en la presentación. Durante la fabricación, NSP no se recubre como la fibra de carbono, por lo que se saturará de resina muy fácilmente. Lo bueno también es que como no tiene recubrimiento, no se tiene que lidiar con todas estas fibras que estarían recubiertas, como por ejemplo en el caso de la fibra de carbono, que no se saturan y lo que hacen es que atrapan el aire, y esa es una de las razones también por las que la fibra de carbono tiende a atrapar más aire, queda con más burbujas. Además, con el color neutro de NSP, el pigmento se volverá más genuino en color, así que no se tiene que teñir porque a diferencia de la fibra de carbono, se tiene que teñir muy ligeramente solo para acercarnos al color real. Si tratamos de hacer un encaje de color claro con la fibra de carbono, pues lo más probable es que vamos a tener que hacer una laminación adicional para conseguir una base clara. Pues esto no sucede con NSP. Es posible hacer una laminación y transferir un diseño y no tenemos que preocuparnos de que los colores no se vean lúcidos. Miremos, por ejemplo, esta imagen, del tiburón. Observemos cómo los colores realmente se ven lúcidos, incluso con una única laminación y no hay pigmento. Ahora, si miramos la comparación de peso para una muestra de 1 centímetro cúbico, NSP es 1.3 gramos por centímetro cúbico. La fibra de carbono pesa 1.75 gramos por centímetro cúbico y la fibra de vidrio es más del doble de pesada que NSP a 2.62 gramos por centímetro cúbico. Así que pues estas son algunas de las cosas que estamos tratando de aclarar sobre este producto, sobre NSP, porque no es un producto a base de petróleo, es muy ligero, se satura bien y también tiene algunas buenas cualidades de resistencia. Si miramos aquí, por ejemplo, este gráfico, esto representa algunas pruebas de aplastamiento en algunos encajes. Tenemos aquí una clasificación instrumentada a la que nos referiremos como los números de base. En esta gráfica el carbón está representado en color rojo. Si miramos el gráfico subiendo de izquierda a derecha y luego bajamos esa línea en línea recta, toda esa área dentro de esas líneas rojas representa cuánta energía tomó la fibra de carbono para fallar. Entonces, a la fibra de carbono le tomó una cantidad de energía. Si miramos, por ejemplo, el producto híbrido, que es conocido también como Paralex, podemos ver que el gráfico tiene más o menos la misma forma que la fibra de carbono,
pero también se puede ver que está más a la derecha, lo que significa que requiere más energía para que falle. Otra cosa buena de Paralex es que muestra la misma característica de rigidez que el carbono, pero se necesita más fuerza para hacer que esa fibra falle. Veamos ahora NSP. Se puede ver cómo en la gráfica se muestra que está más largo, pues se necesitó mucha más energía, mucha más fuerza para hacer que la fibra alcanzara el punto de fallo en comparación de la fibra de carbono. La foto de la derecha muestra la fibra de carbono y los encajes hechos con NSP después de la prueba de aplastamiento. Se puede ver la línea de fracturación en el encaje de carbono, ¿cierto? Este carbono ha fallado y se ha agrietado. El carbono por naturaleza es rígido y si se desvía demasiado, pues se va a agrietar. Ahora el encaje de NSP tiene algunos doblamientos, se le puede notar como algunos pliegues. La resina pues pudo haberse fracturado como se muestra en esa línea, pero las fibras de NSP no. Y es más, siguen ahí intactas. Donde el encaje de fibra de carbono perdió su integridad, el encaje NSP siguió manteniendo integridad. Así que cuando un encaje de fibra de carbono falla, es una falla completa de la fibra y ya no funciona, ya no es bueno. NSP es un material que no es nocivo para la salud porque es amigable, por decirlo así, al cuerpo. El material base de NSP es el mismo ingrediente que se usa para hacer lentes de contacto, gotas para los ojos, cartílago, reemplazo de ligamiento y muchos más. Por lo menos NSP no causa el daño que causa la fibra de carbono cuando la persona se expone mucho a esta fibra respirándola demasiado. Ya hablamos del efecto de diseño de viga en forma de I o la separación de las fibras. STNG tiene ahora una nueva cinta de refuerzo NSP 3D que combina la cinta unidireccional NSP con un componente de tejido no direccional que es adherido en seco directamente a la cinta unidireccional. Un poquito complicado, pero bueno, el punto es que esta nueva cinta ya trae el diseño de viga en forma de I mayúscula incorporado para no tener que separarlo con dos capas de Nightglass. Ahora podemos simplemente aplicarlo directamente al proceso de colocación de capas, lo cual es muy bueno. Hicimos algunas pruebas con esta cinta NSP 3D y el resultado fue que era tan rígido como hacer una separación de dos capas con Nightglass, pero mucho más rápido y fácil. Y no toca ir a prepararlo y coserlo, solo se desenrolla, se corta lo que se necesita y se aplica donde se tiene que aplicar. Miremos este encaje verde de NSP. Se puede ver que no hay burbujas de aire. Intentamos encontrar burbujas en este encaje como pasa con los de fibra de carbono y pues no encontramos nada. No hay ningún recubrimiento que atrape las burbujas, así que esto hace que sea muy fácil de laminar, lo cual es muy bueno especialmente cuando se hace un encaje de vacío elevado. Hemos recibido, la verdad, muchos comentarios de muchas personas que han hecho el laminado interno solo con NSP y no tuvieron problemas con las fugas de vacío al hacerlo de esta manera. Así que se hace la laminación con NSP, se pega a la placa relacionada, se hace la laminación final y listo.
Hablamos de cómo NSP es más auténtico al pigmento que se use, o sea que el color que pongamos dentro será el color que va a salir. Además, las transferencias de los diseños salen muy bien. No es necesario hacer una laminación adicional para obtener un fondo más claro. Con encajes más complejos hasta nos ahorraremos tiempo y un paso más. Uno de los aspectos particulares de NSP es el terminado de borde. Antes de que este producto se empezara a usar en la fabricación de prótesis, se usaba en paneles balísticos. Era parte de un panel balístico de fibra de carbono y sin él la bala perforaba la fibra de carbono. La adición del panel de NSP ayudaba a desviar la bala para que el de fibra de carbono pudiera detenerlo. Y dado que NSP es muy parecido al Kevlar, puede ser un poco complicado para bordearlo si no se cambia ligeramente su técnica. Y nos referimos a tratar de lijar quizás igual que la fibra de carbono. Y es que la mayoría de las veces que se trata de lijar la fibra de carbono, el problema es que no se puede conseguir que esa fibra se corte y se desprenda completamente. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es usar un cono de lijado afilado, alta velocidad con la lijadora y tener un toque muy ligero. No queremos tratar de presionar demasiado porque cuando presionamos muy fuerte, el borde de NSP se volverá áspero. Lo que pasa es que si usamos un tambor de caucho y empujamos con fuerza en el cono de lijado, terminaremos generando más calor. El tambor de caucho genera más calor debido a la fricción y empieza a quemar la resina y por eso se obtiene un borde más áspero. Así que si solo le bajamos a la presión, el tambor no acumulará tanto calor y entonces el cono de lijado puede romper las fibras de NSP. Es importante también, muy importante, que la resina esté bien seca. Si no le damos el tiempo suficiente para que se seque, lo que va a suceder es que la laminación va a quedar suave y no importa lo que hagamos, no va a salir bien porque la resina no se ha endurecido y está muy blandita. O también otra opción sería usar conos de lijado de metal con un recubrimiento tipo diamante. Este tipo de conos nosotros los hemos conseguido en una compañía llamada Cascade que se dedica a la distribución de todo tipo de productos relacionados con el campo protésico. Pero estos conos de lijado en especial son hechos por esta misma compañía. Es más, es el que está aquí en la imagen de la parte inferior izquierda. Ah, esta compañía tiene un cono áspero y otro fino y lijan los materiales compuestos mucho más fácil que un cono de lijado normal porque también actúa como un disipador de calor. Otra cosa también que vale la pena mencionar es que el costo inicial puede que sea alto, pero cuando se empieza a usarlo no se desgasta. Puede que se le quede pegado algún material, pero simplemente se calienta en el horno, se saca, se quita lo que se le haya pegado y queda como nuevo, básicamente. Cuando se lija NSP es mejor pasar de un cono de lijado áspero a uno más fino y luego hacer un lijado final con papel de lija húmedo de grano fino. Veamos ahora cuán ligera es la presión que queremos aplicar. Vamos a ver un video. Este video lo grabó el señor Jeff Honma.
Él con una mano estaba sosteniendo la cámara y con la otra mano estaba lijando el encaje. Muy suave el toque que le dio. Aquí, para el lijado final, usó una rueda lijadora de abanico o aleta. Esta funciona muy bien después de pasar de un lijado áspero a uno fino. Utilizó esta rueda de lijado para hacer el lijado final del borde y hacer esto lo preparará más para el lijado final en seco. Esta es una buena foto de la rueda de abanico o aleta a la que nos referíamos. Tiene un papel de lija con un material en medio que se llama taicro. Si miramos la foto de la izquierda se puede ver cómo había un poco de pelusa en la puntita y lo terminamos con esta rueda de lijado y si comparamos la foto de la parte derecha vemos que la pelusa se redujo bastante. Esta prótesis amarilla fue hecha por el señor David Liddick y para la fecha en la que tomamos esa foto ya habían pasado unos 4 años más o menos desde que se había fabricado. Una de las cosas que comentó él fue que pues a pesar de que estaba muy gastada y eso se puede decir por los componentes bajo el encaje, porque se ven que estaban bien gastados, eh, pues a pesar de eso no tenían fracturas por tensión en las paredes. Si miramos también podemos ver cómo está desgastada, quizás porque la persona se arrodillaba bastante. Ahora bien, si este hubiera sido un encaje de fibra de carbono, tendría fracturas por todas partes. También con todas las raspaduras, los golpes y quizás los impactos que se le ven, un encaje de carbono probablemente habría fallado. Hablamos de la fibra de carbono 6K y de que es un material de mayor calidad que la fibra de carbono estándar, la 12K. En general se obtendrá menos peso, menos volumen y aproximadamente las mismas características de fuerza y rigidez de un 12K cuando se utiliza un 6K. Ofrecemos nosotros también la trenza de carbono Ultra 6, hecha de un carbono de 6K, lo cual es bueno porque hay menos hebras recubiertas de las que preocuparse, se asentará mejor y se ajusta mucho más fácilmente a un modelo de yeso que está laminado. Una de las cosas que recomendamos hacer es masajear el material cuando se esté haciendo la laminación. Cualquier material es más fácil de colocar de forma uniforme con menos volumen en una zona y rellenar cualquier hueco si se masajea durante la laminación. Y algo que nos gusta hacer cuando laminamos, ya sea NSP o carbono, es masajear mientras la resina está bajando por el molde. Incluso después de que todo el encaje esté saturado, continuamos masajeando y acomodando todo el encaje para estar absolutamente seguros de que las fibras se dispersen bien, para que no haya abultamiento de material quizás en alguna área, lo que ayudará a que el encaje tenga un aspecto más uniforme. Especialmente con Ultra 6, dependiendo del tamaño que se use, si usamos un tamaño más pequeño, por ejemplo como una trenza de carbono de 4 pulgadas, el Ultra 6 en un encaje debajo de rodilla o BK puede ser demasiado pequeño de ancho, por lo que se podría terminar con un espacio extra que se tendrá que masajear y acomodar bien para ajustarlo y rellenar esos huecos. Si se usa NSP del mismo tamaño, pues se moverá solito, se acomodará muy bien, especialmente si se masajea.
Vean lo delgada que sale la laminación. Miremos la foto de abajo en la parte izquierda y miremos bien lo rellena que está esa trenza. Esto es en parte por el vigoroso masaje que se le dio al laminar y el tipo de resina que se utilizó. Este encaje tiene un acabado brillante y eso es porque se usó resina epóxica. Si se usa resina acrílica, no será tan brillante o liso y se va a ver más definición de la trenza en la superficie. Esto es probablemente debido a cómo la resina epóxica se seca y queda más dura y más suave, donde el acrílico cuando se endurece no tiene un acabado tan suave o tan brillante. Nuestra cinta de refuerzo unidireccional de carbono es de carbono de 6K. De esa manera se sabe que se está obteniendo un material de mayor calidad que otras cintas de refuerzo unidireccionales de carbono de 12K. También tenemos Paralex. ¿Recuerdan la gráfica que comparaba la fibra de carbono con Paralex y NSP y cómo esta gráfica mostraba que la resistencia al impacto del Paralex era muy similar a la de la fibra de carbono, pero que se necesitaba más fuerza para que fallara? La razón es porque no solo tiene dos materiales entrelazados entre sí, sino que proporciona su propio efecto de diseño de viga en forma de I a través de la separación de las fibras. Ahora hemos separado el carbono con el NSP y el NSP con la fibra de carbono, lo cual es bueno porque tenemos la rigidez de la fibra de carbono y le añadimos ahora la rigidez y las 10 veces de resistencia al impacto que proporciona NSP. Tenemos la fuerza de impacto de NSP con la rigidez del carbono. Y hemos visto a algunas personas usar, por ejemplo, NSP para la laminación interior y usar Paralex para la laminación exterior. Y esto se puede cambiar de cualquier manera. Y además, pues es bueno saber que tenemos una variedad de materiales diferentes disponibles. Miremos, por ejemplo, a unas fotos y veamos qué bonito contraste hay entre el carbono y el NSP pigmentado, en este caso el color azul. Miremos aquí, por ejemplo, este contraste entre el verde y la fibra de carbono, los colores de verdad que se ven muy lúcidos, muy bonitos. STNG también tiene carbono 12K disponible. Lo tenemos en diferentes medidas, tanto de ancho como de largo. Y como ya saben, tenemos NSP, Paralex, carbono Ultra 6, todos estos materiales para satisfacer todas sus necesidades. Muchas gracias por haber asistido a nuestro webinar. Visiten nuestra página de internet www.stngco.com para poder ver nuestra línea de productos.